En minutos nada más vamos a tener una invitada en estudio para hablar de un tema que se ha puesto en agenda desde finales de la semana pasada, cuando el Ministerio de Justicia de la Nación dejó entrever resultados de una estadística que se realizó a través de la CONSAVIC, que es un organismo del Estado que se ocupa de, intenta corregir estas situaciones de violencia, acerca en este caso de violencia obstétrica en el país. Es la primera vez que se hace una estadística y en este caso tiene que ver con resultados que son datos del año 2017. Ajá. Esta estadística arrojó que cada 4 días una mujer denuncia una práctica de violencia obstétrica en la Argentina. Pero denuncia, o sea que por lo tanto puede ser mayor la cantidad de situaciones que se viven, porque estamos hablando solo de aquellas que se animan a denunciarlo. Así es, porque además hay mucho desconocimiento acerca del tema. Hoy preparábamos aquí el informe en producción y algunos compañeros preguntaban, bueno, ¿qué es la violencia obstétrica? Bueno, está enmarcada dentro de lo que es la violencia de género, pero tiene que ver con violencia hacia la mujer, ejercida por parte de, por ejemplo, el equipo médico durante el proceso de reproducción, puede ser durante el embarazo, durante el parto o después de dar a luz. Y para ponerlo en ejemplo, por ejemplo, es no cumplir con leyes que están establecidas en el país, la ley de parto respetado, por ejemplo, la posibilidad de que la mujer elija de qué manera va a dar a luz ese hijo, si va a ser por parto natural, si va a ser a través de cesárea, si va a recibir información o no por parte de los médicos acerca de los procedimientos que se le van a realizar, la posibilidad de, por ejemplo, compartir ese momento que es trascendental en la vida de cada mujer con su pareja o con la persona que esta mujer que está a punto de dar a luz a un hijo decida. Bueno, son muchos los puntos. O sea, no hay un vacío legal, lo que no tenemos es conocimiento, Lucía, con respecto a los derechos que tenemos como padres. Así es, hay falta de conocimiento y tenemos que decir que cuando hablamos de violencia obstétrica estamos hablando de una situación, de un hecho que es ilegal, porque incumple por lo menos 3 leyes de nuestro país, pero no es considerado un delito. Por eso, cuando uno hace una denuncia, solamente es en el ámbito de lo administrativo, salvo que esta acción de violencia obstétrica conlleve a un daño, una lesión, tanto en la madre como en el hijo, y entonces allí sí pasa al ámbito de la justicia. Pero se trata de denuncias en el ámbito de lo administrativo, y hay lugares específicos donde uno puede hacer estas denuncias. Aquí en Villa María tenemos, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo como uno de los puntos para hacer la denuncia. También el Polo de la Mujer, que se ocupa de lo que es violencia de género, también está receptando consultas. Pero bueno, después vamos a avanzar porque hemos visitado a Alicia Perezuti en la Defensoría de Villa María y nos ha dado información respecto a esto. Pero si te parece, Héctor, vamos a ver algunas placas de los datos que arrojaba esta estadística brindada por el Ministerio de Justicia. Bueno, allí estamos viendo las prácticas y o situaciones o condiciones de atención que incurren en violencia obstétrica. Hablamos de un 15%, por ejemplo, la cesárea, el no permitirle a la mujer elegir si quiere tener cesárea o no. Muchas veces las condiciones están dadas para que esa mujer tenga a su hijo de manera natural, y sobre todo los espacios privados muchas veces se decide, el equipo médico decide que esta mujer tenga el hijo a través de cesárea. Medicación o patologización, ya vamos a después ahondar en de qué se trata esto cuando charlemos con Antonella Pantanetti, que está aquí en el estudio. 42%, 82% trato deshumanizado. 82% trato deshumanizado. Es la mayor cifra dentro de esta estadística, y tiene que ver con el trato que tal vez no es acorde para una situación donde la mujer está más que vulnerable. 19% privacidad e intimidad. 5% problemas edilicios, 44% falta de información, un 34% para el no respeto a la decisión de la madre, un 16% negar acompañante. Esto que es tan importante, ¿no? Muchas veces pasa que no permiten que tanto el papá o como la persona, puede ser una dula o la persona que esta mujer haya designado como acompañante, no se le permite el ingreso a la sala de parto. Porque por ahí suele decirse que cuando es cesárea no, cuando si no es el padre, otra persona no entra. Se viven esas circunstancias. Sí, bueno, es importante tener información respecto de eso porque hay una ley que lo reglamenta en nuestro país. El contacto con el hijo, el derecho de esa madre a tener un contacto primario con el hijo apenas el bebé nace, y el tema de la neonatología, que muchas veces no se le informa a la mamá, se llevan el bebé y esa mamá se queda sin saber qué es lo que está pasando con su hijo. Básicamente todo tiene que ver con la falta de información que se le suministra a esa mujer que está
está en ese momento crucial, en un momento de, como decíamos, de mucha vulnerabilidad, y a veces el trato no es el óptimo, el adecuado. Pero bueno, son algunos de los números que arrojaba esta encuesta. Tenemos un gráfico también donde vamos a poder ver, por ejemplo, cuando hablamos de la parte pública, cuando hablamos de la parte privada, un 36% de los casos se dieron en instituciones públicas, hospitales, centros de salud, y un 64% en el área de la salud privada. Bueno, la mayor problemática, vos me estás diciendo que prácticamente más de 6 de cada 10 casos se los lleva las clínicas privadas. Así es. Bueno, esto tiene, me parece, que ver mucho con lo que es la medicalización. Muchas veces se le suministra medicación a la embarazada para que se adelante el proceso, el trabajo de parto. Se decide arbitrariamente que el bebé va a nacer por cesárea, cuando muchas veces el deseo de esa mujer es que nazca por parto natural. Por supuesto, esto siempre y cuando no se ponga en riesgo la salud del niño por nacer. Y vamos a ver una última placa, también con datos que tiene que ver con cómo es a nivel país la cantidad de denuncias que se han realizado. En Córdoba son muy poquitas, una de ellas en Río Cuarto y las otras dos en Córdoba Capital, 3,37% nada más, y allí vemos que el mayor porcentaje se da en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estamos hablando de casos que se han denunciado. Aquí hay todavía mucha desinformación y es posible que alguna mujer que esté viendo ahora UniTV diga, a mí me pasó eso, no me sentí bien tratada, no sentí que se me respetaran mis derechos, no sabía que existía esta ley de parto respetado en la Argentina, por lo tanto tampoco pude exigir mis derechos, y también muchas veces hay temor de hacer denuncias al respecto. Pero decíamos, hay dos lugares, por lo menos en Villa María, donde uno puede acudir si quiere realizar esta denuncia. Una de ellas es la Defensoría del Pueblo y hemos hablado con Alicia Perezuti. Hemos tenido algunos comentarios, pero reclamos no hemos tenido. Reclamo formal. Viste que nosotros para poder dar curso necesitamos un reclamo formal y realmente no hemos tenido. Te soy honesta. Lo que sí, bueno, venimos que si hay alguien que lo sufre o lo padece, por favor se llegue hasta acá y nosotros estamos para eso, ¿no? ¿Cómo es el mecanismo para denunciar este tipo de hechos? Simplemente llegarse hasta la Defensoría y bueno, y nosotros le preguntamos si quiere formalizar el reclamo, escuchamos cómo fue el hecho y todo lo demás, y en ese caso lo formalizamos, lo llevamos a papeles, como digo yo, ¿no? Lo tenemos que llevar a papeles. ¿Para estas cuestiones hay plazos de entre que ocurre el hecho y poder formalizar una denuncia? No, la verdad que no hay plazos, no hay plazos, porque, a ver, cualquier hecho que afecte la vida de la gente, que, digamos, yo siempre digo, que provoque un cambio en su vida, que perjudique la vida de la gente, no podés tener plazos. Porque aparte también en esos casos nosotros vamos y lo evaluamos y lo conversamos con las personas. ¿Son más difíciles que la gente venga a denunciar ese tipo de cuestiones? Sí, seguramente que sí. Primero porque es cultural. La gente no está acostumbrada a reclamar. La gente no está acostumbrada a que la violencia institucional es violencia institucional. La violencia institucional es violencia institucional, porque en realidad, aparte de violencia obstétrica, aparte de este tipo, la podemos encuadrar dentro de la institucional. A la gente le cuesta mucho lo que es violencia institucional, sea en el tema, sobre todo en el ámbito de la salud. Le cuesta creer que puede reclamar o denunciar que fue violentado institucionalmente. Si alguien quiere venir a denunciar este tipo de hecho o algo que tenga que ver con la salud, ¿tiene que traer algún tipo de prueba? ¿Cómo se hace eso? No, tiene que venir simplemente a relatarnos el hecho en el margen de la confidencialidad que existe acá y el margen de la seriedad con la cual tomamos todos los temas. Porque también nos ha pasado, hay dos casos en salud que no te quiero relatar bien, porque creo que hace cuestiones, pero bueno, la gente le daba mucha vergüenza por lo que encuadraba el hecho en sí. Estamos con un nivel de seriedad, o sea, acá no nos reímos de lo que le pasa a la gente, ¿me entendés? Porque para vos es importante, o sea, a vos te perjudica. Entonces, sea el hecho que sea, estamos para eso. Yo siempre digo, cobramos para resolver los problemas, ¿no? Cobramos para escuchar a la gente y para direccionar y ver cómo lo podemos solucionar.
Bueno, ya estamos aquí con nuestra invitada. Para agregar, antes de comenzar el noticiero, hablamos con Raquel Rodrigo del Polo de la Mujer, que también nos confirmaba que allí se pueden receptar las denuncias por estos casos de violencia obstétrica. Bueno, ahora sí la presentamos a Antonella Pantanetti, ella es psicopedagoga, también es dula. Vamos a explicar qué es una dula, porque mucha gente no conoce la tarea que ustedes realizan. Bueno, buenas noches. Buenas noches, Dula. bienvenida. Gracias por la invitación. Las dulas somos las guardianas de la maternidad. En realidad somos mujeres que acompañamos a otras mujeres y a familias en el proceso vital de la maternidad y de la paternidad. Y en cualquiera de esas etapas, ¿no? La gestación, el nacimiento, desde un acompañamiento principalmente afectivo y emocional. Así es, y te ha tocado, porque bueno, yo la sigo, tenemos una relación también a través de las redes sociales y siempre me gusta ver cuando vas a acompañar a muchas mamás que tienen a sus hijos. ¿Alguna vez te ha pasado que no te dejaran ingresar, por ejemplo? Por el momento no. Todavía no. Bueno, pero no. Para poner en claro un poco esto de la violencia obstétrica, bueno, estuvimos hablando de cifras, de números oficiales, pero para mencionar, hay 3 leyes por lo menos en Argentina que respaldan a la mujer en estos derechos. Sí. ¿Podemos hablar un poquito de eso? Primero me gustaría decir que, la violencia obstétrica es el conjunto de acciones violentas que se ejerce sobre la mujer, que lo puede llevar a cabo el personal de salud o la institución de salud. Hay una ley en Argentina, que es la ley de parto humanizado, que es la 25.929, que justamente habla de los derechos que tienen las mujeres y las familias y los bebés, ¿no? Por nacer. Cuando veía recién el porcentaje, uno de los mayores, el 82% creo que era, en relación al trato, ¿no? Que reciben las mujeres. Hay una violencia que se ejerce sobre la mujer y que es simbólica, ¿sí? Y que tiene que ver un poco con esto del trato que se le ejerce. Y que está naturalizado muchas veces, ¿no? Está naturalizado, muchas veces, no sé, dejar a una mujer tal vez una hora, más tiempo después de haber tenido un hijo en soledad, en un pasillo, en una camilla, por mencionar algunas situaciones. Sí, ¿cierto? no identificarla a la mujer, llamarla mami, mamita, ¿no? Son cuestiones muy sencillas, pero que bueno, que tienen implicancia. La violencia obstétrica es violencia de género porque, la salud es un derecho y estamos hablando del derecho sexual y reproductivo de la mujer. Y justamente en este momento de nuestro país donde estamos debatiendo en Congreso temas como, por ejemplo, la legalización del aborto y todo lo que tiene que ver con el derecho de la mujer que está tanto en auge, me parece que es importante que empecemos a brindar información a la gente acerca de qué se trata este tipo de prácticas. Y vos en particular, en el caso de lo local, has presentado aquí en Villa María un proyecto para que haya también un espacio de contención. Sí, está en vías de presentarse. El objetivo, digamos, es desde el espacio público que las mujeres tengan un acceso desde la prevención y la promoción de la salud y desde un lugar de asistencia también para aquellas mujeres que han sufrido, padecido violencia obstétrica para poder también acompañarlas. Desde ese lugar. Entonces, lo que buscamos es generar líneas de acción y generar propuestas que permitan que las mujeres por ahí de otros sectores que no son los privados, sino, ¿no? Los públicos, tengan esa posibilidad y tengan, ¿no? ese acceso. Veía también en el cuadrito del sector público, ¿no? Y lo privado, sí, que privado. Es bastante mayor en lo que tiene que ver con la salud privada. En el sector público, por ahí lo que más se visualiza es este trato deshumanizado hacia las mujeres, muchas de ellas con bajos recursos, y en el sector privado generalmente la violencia está asociada a prácticas así como abusivas, ¿no? Sí. Rutinas por ahí innecesarias, ¿sí? Pero todos estos procedimientos médicos están naturalizados. Están naturalizados. Y a veces, muchas veces, las mujeres llegan, mujeres muy jovencitas, madres primerizas, tal vez sin el acompañamiento de una mamá, o en este caso de una dula que brinde contención y que brinde información, sin saber cuáles son sus derechos y qué cosas se les puede hacer o qué no, ¿es cierto? Exacto. El personal de salud desconoce incluso la ley, ¿sí? No sabe que existe esa ley y otros se resisten.
también, Claro. ¿no? Entonces, bueno, hay que hacer ahí como un arduo trabajo entre todos. Así es. Bueno, teníamos ahí en pantalla recién los datos de la CONSAVID, que es este organismo que ha hecho por primera vez esta estadística que indica, ¿no es cierto? Cada 4 días una mujer realiza una denuncia por violencia obstétrica. Bueno, ojalá que esto empiece a crecer y que otras mujeres empiecen a hacer esta denuncia, que repetimos, es administrativa, salvo que, bueno, exista alguna lesión. ¿Pero por qué es importante? Porque esto permite corregir. Exacto. Permite corregir en estos espacios de salud estas acciones. Los testimonios de las mujeres son, la visibilización en primer lugar, y los testimonios de las mujeres son la promoción del cambio, ¿no? Claro. Esto de difundir la información también, este espacio es Así esencial. Bueno, Héctor, no sé si querés hacer alguna pregunta. No, simplemente pensaba, no quiero ser pesimista, pero me imagino, y no sé si habrá números porcentuales, de lo difícil que es probar lo de la violencia obstétrica, teniendo en cuenta que en temas médicos, la mala praxis también es muy difícil de probar cuando se lleva a juicio, ¿no? Sí, bueno, tiene que ver con esto que decíamos recién, porque además, bueno, Alicia lo decía, Alicia Perezuti, no se necesitan pruebas porque es una exposición de un hecho que vos viviste, en realidad, salvo que exista alguna lesión que suele ocurrir en el marco de estas prácticas no consultadas a la mujer que está por dar a luz. Muchas veces se toman decisiones por esta mamá y en ese marco el bebé o la mujer puede sufrir alguna lesión, entonces ahí sí, bueno, hay que iniciar este proceso que tiene que ver, como bien lo decía Héctor, con la mala praxis. Ajá. Y poder probar eso, que es muy complicado. Es importante destacar, digamos, que si bien hay cuestiones que no son probables, dejan huellas en el psiquismo de esa mujer, ¿no? Y eso es para toda la vida. Entonces, bueno, es importante comenzar a trabajar ahí, ¿no? Bueno, para pasar en limpio, antes de cerrar y despedirnos, Antonella, algunos derechos que podemos mencionar que tiene la mujer que va a dar a luz. Tiene derecho, por ejemplo, a estar acompañada de un familiar. Sí, por la persona que ella elija. No necesariamente tiene que ser la pareja. No, no necesariamente. A recibir información sobre cada rutina, bueno, sobre lo que esté ejerciendo el médico en ese momento, en el cuerpo de la mujer o en el Y la mujer tiene derecho a decir que no. Exacto. Si se le va a colocar, por ejemplo, un goteo. Exacto. Bueno, puede decir que no, puede negarse esa práctica. Exacto. La información le permite a la mujer después decidir. Entonces... hago una consulta más. ¿La posición a la hora de parir por parte de la mujer también la puede decidir? ¿De hacerlo en cuclillas, en otra posición que no sea lo que tradicionalmente el médico pide? Sí, claro que lo puede decidir. El punto es el acceso del médico a recibir ese bebé así. Tenemos que decir que así como también hay profesionales que tal vez no son flexibles a lo que ya está preestablecido, también hay muchos otros profesionales que permiten, por ejemplo, esto que vos decís, Héctor, que la mujer decida cuál es la posición en la que quiere dar a luz ese hijo. O sea, no podemos decir que hay profesionales que no cumplen con la ley. No. Sí, hay muchos que sí. Hay mucho desconocimiento en el personal de salud, pero bueno, este es el desafío para las nuevas generaciones. Nosotros tenemos una universidad donde se dicta la carrera de medicina. Bueno, tenemos la posibilidad de preparar otro tipo de médicos, de profesionales, y seguramente va a ser así, porque en estos tiempos en donde tenemos otra información, la posibilidad de cambiar las cosas está. Por supuesto, tal vez sea más a largo plazo. Exacto. A veces se cree que el cambio está en cuestiones edilicias o en recursos económicos, y por el contrario yo siento y afirmo cada día que el cambio está en el recurso humano, ¿no? Sí, sin duda. Y bueno, sin duda que hay un montón de médicos que acompañan desde ese lugar. Así es. Bueno, Antonella, muchas gracias por acompañarnos. Volvemos a estudios.